platicando para que traigan la secuencia lógica de la información. Política económica, habíamos platicado, o por lo menos que les tengo ya, que tengan la noción, que va a abordar la base de todo lo que ustedes han ido aprendiendo en otros cursos, como una forma de aplicarlo para la solución de problemas económicos y sociales de manera un poco más ordenada. Obviamente hay algunas que van a tener más relevancia como otras, como el contenido de los cursos de las macro, pero sí vamos a hacer ahí una consideración siempre con las demás materias. De esa cuenta, en las primeras clases ahondamos en un repaso de las generalidades de economía, a lo cual hacíamos referencia como el concepto de economía desde su perspectiva subjetiva como la objetiva. La subjetiva, recuérdense, toda la parte de administración de recursos escasos, y la objetiva, pues esta de el estudio de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo. ¿Por qué son importantes cada una en su lado? ¿Por qué repasarlos de esta manera? Ustedes a lo largo de los cursos teóricos vieron cómo estos conceptos eran relevantes para entender la economía, el tema de la creación de valor y algunas variables en específico. En el contexto de este curso, se ven más por los aportes que se dan en materia de las intervenciones de política que se puedan identificar. Entonces, hablar de política sí es hablar definitivamente de la asignación de recursos para determinado propósito y de la administración eficiente de los mismos. Pero decíamos, en algún punto se va a romper ese precepto de la parte de eficiencia porque estamos hablando también de aspectos sociales que no siempre van a ser la mejor decisión económica en términos de eficiencia. En materia del concepto objetivo de economía, era importante porque como cuando empezamos a analizar el desarrollo del concepto de economía también dentro de esta perspectiva, decíamos, todas estas relaciones sociales de producción han ido modificándose con cada paso de sociedad, distintos periodos de tiempo, y en ese sentido, pues también las distintas herramientas y los enfoques de intervención ahí han ido cambiando. Conceptos importantes que analizamos desde la perspectiva micro y macro, el tema de modelos, supuestos, etc. El costo de oportunidad, si estamos hablando de recursos limitados, siempre va a haber entonces un costo de oportunidad, solo hay que identificar en ese intercambio de objetivos de política cuál va a ser dicho costo y tratar de minimizarlo. En los siguientes ya hablábamos un poco de la formación teórica de la economía como ciencia, sus vertientes positiva y normativa, y cómo son tres aspectos los más relevantes al momento de formular recomendaciones de política económica, siendo esto la parte de teoría económica, sí, porque es la que sienta las bases, es todo lo que le da el sustento dentro de los modelos que ya se han desarrollado con anterioridad. Podemos tener en el otro extremo toda la parte de juicios de valor o la perspectiva de la persona que formula, evidentemente, la recomendación de política, y a ello se le suma un tercer elemento que son los datos o los hechos económicos, porque estos vienen a dar el respaldo, los antecedentes de cómo ha funcionado si es que se ha implementado con anterioridad. Entonces, la suma entre teoría, hechos y juicios de valor pues nos da una recomendación de política que ya nos permite ahondar en los fines y los medios para su implementación. Y pues ya hablábamos un poco de cómo se transforma de las economías de mercado a las economías mixtas, porque si nosotros nos sentábamos en las bases de economía de mercado, habría muy poca intervención, el mismo sistema lo establece, la intervención es más que para garantizar la propiedad privada y ciertas libertades, pero todo funciona muy de manera independiente con la misma dinámica del mercado. Es donde empiezan a manifestarse ciertos fallos de mercado como los temas de las externalidades, los bienes públicos, el riesgo moral, qué sé yo, los mercados no competitivos que empezaban a demostrar que es necesario que se intervenga porque el mercado por sí mismo no lo regula. Y eso nos llevaba entonces a una economía mixta que trataba de respetar en su mayoría los preceptos del mercado para el funcionamiento de los mismos,
pero que sí creía en la intervención del Estado para mejorar toda esta parte de fallos y garantizar ciertas condiciones. Entonces, ese es un poco el desarrollo teórico que llevamos en estos 2 capítulos y fracción que se han analizado. El día de hoy corresponde entonces el capítulo 3, objetivos, instrumentos y políticas, un marco conceptual. Igual esto ya lo tienen en su aula virtual, entonces solo se los voy a compartir para que vayamos a analizar. Acá quizá desde ya, hoy 14 de julio, que les hago la referencia de que este es uno de los capítulos más relevantes en materia de teoría, porque incluso hay unos cuadros, resumen, que les aparecen en este capítulo, con que ustedes se aprendan bien esos 3 cuadros para el examen final, ya tienen respondido la mayor parte del caso. Obviamente, acá va a haber un primer ejercicio de evaluación, porque el capítulo 3 es parte de evaluación de primer parcial, pero en el examen final, cuando yo les pongo una política y ustedes la tienen que evaluar, decirme qué fin, qué objetivo, qué instrumentos, es algo básico que lo fijo va a venir. Entonces, desde hoy, ya ustedes tienen su material de estudio para el examen final. Entonces, para que no se vayan a confiar de más, sino que pues aprovechen el tiempo que tienen para comprender estos conceptos. ¿Qué vamos a tratar de abordar el día de hoy? Allá me quedé por el punto 4, a ver si avanzamos lo mismo acá. 1, la taxonomía de políticas económicas. 2, los fines generales y los objetivos. 3, la fijación de objetivos y su cuantificación. O sea, no basta con determinar el objetivo, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable. 4, los conflictos entre objetivos, que parten de la misma dinámica de variables económicas. 5, los instrumentos, cuál es el concepto y qué tipos de instrumentos podemos utilizar. Y 6, la integración entre los objetivos y las políticas. Veamos entonces qué quiere decir taxonomía. Hace referencia, dice, a la distinción entre tipos de políticas y a la clasificación de variables que integran el cuadro de políticas económicas practicadas en cualquier país. Entonces, taxonomía, en términos generales, son clasificaciones de políticas. Acá lo que tiene que quedar muy claro, entonces, también ya al momento de estudiar y repasar, es que se les presentan distintos criterios, los más comunes son los que ven en pantalla, pero el libro les da pues a veces algunas adicionales. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo les planteo un mini caso de política y les pida que me digan, de acuerdo a el nivel de actuación, qué tipo de política es. Entonces ahí las respuestas factibles son macro y micro. O de acuerdo a la dimensión temporal, corto, mediano, largo plazo, y así sucesivamente. ¿Por qué les hago esa aclaración? Si yo les pregunto qué tipo de política, seguramente les voy a decir de acuerdo a un criterio. Y me ha pasado en años anteriores que yo pedí por nivel de actuación y me responden por dimensión temporal. Entonces, ojo con eso, ya lo he visto que ha sido un problema, por eso hago la salvedad. El resumen de estos cuadros, insisto, también es importante. Este es el 3.1 que les está refiriendo la diapositiva del libro Roura, del capítulo 3. Y entonces nos dice, pues hay distintos criterios, los 3 que ustedes vieron en pantalla, instrumentos, actuación y dimensión temporal, pero también podemos analizar otras como por orientación básica. Y como son varias clasificaciones, aquí la clave es que ustedes logren identificar algunas diferencias o palabras claves que les ayude a clasificar correctamente sus políticas. Veamos entonces la primera, que sería por orientación básica. Por orientación básica tienen 2 posibilidades: o es una política de ordenación, es una política de proceso. En muy términos generales, para que ya les quede como la distinción, una tiene mayor alcance que la otra. La de ordenación aplica para todo, la de proceso para algo en específico. Pero veamos la definición. Entonces dice, la de ordenación son actuaciones que buscan establecer o modificar el marco de actuación de la economía en general y el de la política económica en particular.
Dice, estudia los tipos de mercado, su estructura y decisiones sobre cómo preservar, activar o mejorar la actuación de los distintos mercados. Ahora, las de proceso, dice, son las que están encaminadas a resolver problemas y desequilibrios específicos del funcionamiento de la economía. En estas tenemos, por ejemplo, las sectoriales que van a afectar a una rama de la economía, o las de ajuste que son para estabilizar variables macroeconómicas. Vamos a ver distintas clasificaciones, pero una clasificación no pelea con la otra. ¿En qué sentido? Esta política que pudiéramos analizar puede ser al mismo tiempo de proceso que una de corto plazo, que una microeconómica y así sucesivamente, solo para que tengan esa idea. Ejemplos de políticas de ordenación. Recuérdense que dentro de lo que uno repasa en temas de economía, dentro de los supuestos claves son las reglas del juego, es decir, que yo necesito que las condiciones legales, económicas, sociales se mantengan para que los efectos esperados se den como los tengo previstos. Esa es un poco la idea de las reglas del juego. Si hubiera una modificación general, por ejemplo, en temas legales, pueden tener incidencia en el alcance o en el impacto de determinadas políticas. El ejemplo que les daba al otro salón es hay un tema que se llaman los acuerdos de doble tributación. El acuerdo de doble tributación, al menos uno de los que tuve en la vista, era entre México y Guatemala. ¿Qué es lo que quiere decir? Que muchas veces se da la situación en el que algunas empresas les toca pagar al país donde llevan a cabo sus operaciones, pero también al país del que proceden. Entonces, en el caso de Guatemala-México había una situación y es que Guatemala le llaman, si no mal recuerdo, de renta territorial, mientras que México es de renta mundial. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a su sistema tributario, Guatemala puede cobrar los impuestos que estén vigentes y demás a las empresas o a las personas basados, como dicen, en un hecho generador, pero solamente aquellas que están dentro de los límites del territorio guatemalteco. O sea que si hay empresas mexicanas, estadounidenses, chinas y guatemaltecas, obviamente, que están operando aquí, pues todas pagan de acuerdo a sus actividades los niveles de impuesto que le corresponden. Pero países como México tienen renta mundial. Ellos van a tener toda esta situación de cobrarle a las empresas que operan en su territorio, pero además tienen, de acuerdo a sus normas tributarias, la posibilidad de cobrarle a las empresas de origen mexicano que operan fuera del territorio. Entonces, una empresa mexicana podría estarle pagando a Guatemala, pues el ISR y todo lo que corresponda pagar por estar operando aquí en Guatemala, pero además, por los ingresos que está generando aquí, deba de estarle pagando a México, que es su país de procedencia, de donde viene el capital y demás, una fuerte suma también de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que en teoría puede pasar? Que estas empresas mexicanas no tengan el incentivo de dejar su país porque en materia de impuestos pues ya se le puede consumir bastante de su ganancia. Esa es un poco la lógica de crear un acuerdo de doble tributación porque se decidiría ya que no los dos países le cobren a determinada empresa, sino que uno en específico. En el caso Guatemala-México, por lo menos lo que SAS en su momento había dictaminado, no sé si ha modificado su concepto, es que el sacrificio iba a ser grande, que por las condiciones legales de renta territorial de Guatemala, al final el único que iba a tener la potestad de poder cobrar los impuestos iba a ser en este caso México, porque ellos sí podían cobrar dentro y fuera del territorio, tenían los mecanismos, tenían los controles, tenían los recursos para llevarle ese control de la empresa y poder decir, mire, usted me tiene que pagar por esto. Eso es un poco de por qué la importancia de analizarlo, un tema de ordenación, porque esa desventaja para el país se motivaba en el tipo de sistema tributario que existe en el país.
Si el sistema tributario fuera de renta mundial igual que el de México, entonces seguramente la repartición de quién es el que le cobra adecuadamente los impuestos ya no solo sería México, sino que podría dividirse de manera más equitativa. Hacer una modificación de la forma en la que se graban los impuestos en Guatemala cambiaría, por un lado, el sistema tributario, los ingresos que se perciben, la manera en la que contribuyen tanto los nacionales como los extranjeros, pero también la lógica del acuerdo de doble tributación era que mediante su firma las empresas sientan que ya no tienen que pagar doble impuesto y sí tengan el incentivo de invertir fuera de su país, particularmente en este caso con nosotros en Guatemala. Y la inversión extranjera pues ya involucra temas de ingresos, involucra temas de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les doy ahí un mega ejemplo, quizás con el tema de dos países con sus situaciones, sus reglas de juego claras de sistemas tributarios, y que si aquí se hiciera una modificación tributaria de esa naturaleza, pues no solo va a afectar este conflicto en particular que se tenía, sino que va a afectar temas de inversión, va a afectar temas de competencia en el país, etc. Entonces estamos modificando reglas de juego que van a afectar la producción en general. A diferencia de una de proceso, la de proceso dice tiene que afectar seguramente solo una rama y puede ser a un sector o puede ser algo que simplemente ajuste a alguna variable macroeconómica. Recientemente se aprobó un tema de regímenes de sectores productivos y agrícolas, si no estoy mal, como que creaba un régimen específico de tributo único para ciertas actividades agrícolas y pecuarias, incluyendo los artesanos, en los que se puede inscribir a eso, y no me acuerdo si era el 2% o algo por el estilo, el régimen que se va a grabar. Ahí yo no estoy afectando a otros países, no estoy afectando a otras empresas, estoy afectando solo una rama de la economía entre lo agrícola o la agroindustria, y es un tema de impuestos para la formalización de ese tipo de empresas, porque insisto, estaba hasta los artesanos, que incluía, creo que era herreros, temas de arte específicamente, mueblerías o carpinterías muy de procesos artesanales, valga la redundancia. Entonces, no sé si logran ver la distinción. En las dos hablé de sistemas tributarios, pero en uno era una modificación que hubiera hecho que en SATIA no solo controlan las empresas en el territorio, sino que también a las empresas guatemaltecas fuera del territorio. En la otra, estoy hablando únicamente de un régimen que aplica únicamente a un sector económico y que ni siquiera todo el sector, sino solo aquellos que cumplen con ciertas características en cuanto a los ingresos que generan y el tipo de productos que, a los que ellos se dedican. Esa es un poco la idea entre ordenación y proceso. No sé si queda claro o hay alguna duda relacionada con este tema. Sí, está claro. Gracias. Avancemos entonces. La siguiente clasificación es de acuerdo a los instrumentos. De acuerdo a los instrumentos, las políticas pueden ser cuantitativas, cualitativas o reformas fundamentales. Nuevamente, la diferencia para que lo vayan viendo es el nivel de alcance. Vamos a ir de lo menor a lo mayor. Entonces, en la cuantitativa dice son modificaciones o variaciones introducidas en el nivel de los instrumentos que ya dispone la economía, como los precios o las tasas de interés, y se considera una política de proceso. Entonces, ya el que les diga que es de proceso, les da a ustedes por la referencia de la diapositiva anterior que tiene que ser algo muy específico, muy micro, por así decirlo, y nos está dando el ejemplo tasas de interés. Bueno, un ejemplo sería, si ustedes ven el Banco de Guatemala, tiene las publicaciones de las reuniones de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria se reúne y dictamina sobre la tasa líder, si se mantiene, si la suben o la bajan de acuerdo a las condiciones del mercado. Obviamente, si estamos pasando un proceso inflacionario, lo más común es que le van a aumentar X cantidad de puntos básicos, llaman a la tasa de interés. Y si estuviéramos en una situación de crisis como fue en el COVID y otras situaciones similares,
es probable que la tasa de interés vaya bajando tanto para pues motivar temas de inversión y demás. Pero esa decisión que se revisa mediante junta monetaria, sale un comunicado y es la referencia para, no me acuerdo si la temporalidad es por cada mes que lo revisan o algo por el estilo. Esa es un ejemplo de política cuantitativa que nos está dando una variación en una cantidad en específico para hacer algún tipo de ajuste de corto plazo por lo regular. La cualitativa tiene mayor alcance, entonces dice, se orienta a la introducción de cambios estructurales en la economía, nuevas figuras impositivas o modificando el peso relativo de distintos impuestos. Entonces, por ejemplo, en el tema del peso relativo de los impuestos, ustedes si quieren ahí como ahondar, en la página de la SAT por lo regular publica el tema de la recaudación tributaria mes a mes, según impuesto, según región y otras características. Si ustedes lo ven por impuestos, el IVA tiende a ser una de las principales fuentes de ingresos para el Estado vía tributos. Entonces, ¿cuál ha sido la crítica del IVA? Que es el consumidor final el que está haciendo ese pago, ya sea que importa o ya sea que hace sus consumos habituales, pero el IVA tiene mayor aportación a la parte de ingresos tributarios. Entonces, eso, ustedes habrán escuchado seguramente discusiones sobre eso, de quién es el que está pagando el peso tributario, y entonces es donde empiezan a crear algún otro tipo de impuesto que podría ser sobre las ganancias, más allá del ISR o los ingresos o algo por el estilo, que viniera a afectar en teoría a los que generan mayores niveles de ingreso. Entonces, bueno, se crea una nueva figura impositiva, se modifica, dice, bueno, ya no va a ser IVA, mejor le vamos a bajar al 10%, pero al ISR sobre utilidades le vamos a subir un 5%, qué sé yo. Entonces, esa modificación sí está afectando más que a un grupo de personas, está afectando cómo funciona como tal el sistema tributario, afectaría pautas de consumo, afectaría regulaciones, controles que se deberían de implementar. Otro que más allá de implementar podría ser la eliminación. Les decía, mucho se ha hablado de que el impuesto de solidaridad, el ISO, que recuerdo que grava temas de bienes inmuebles y otras cuestiones, si no estoy mal, de las empresas o bienes de capital. Si lo eliminan, aún así tiene una contribución importante en la parte del sistema tributario, entonces su eliminación deja de percibirse esos ingresos y esos ingresos que contribuyen al financiamiento del presupuesto deberían de obtenerse vía otra fuente. Entonces es ahí donde ya vemos que es un cambio, una modificación de mayor alcance que una simple variable, es un sistema lo que está cambiando y que va a afectar paulatinamente cómo funcionan ciertas políticas. Ahora, aquí sigo hablando solo de un impuesto, como dice el peso relativo, bueno, cambié el porcentaje del IVA para motivar el consumo, lo voy a compensar de esta manera, pero la de reformas fundamentales es todavía de mayor alcance, porque aquí sí ya dice cambiar o modificar totalmente o en parte los fundamentos del sistema económico y las bases esenciales de su organización. Y si se dan cuenta, tanto las cualitativas como las fundamentales se consideran de ordenación, porque sí tienen un mayor alcance, pero si en el 2 yo dije que vamos a quitar el ISO o disminuir el porcentaje del IVA, en el 3 estaríamos hablando de una situación como la de la ley de actualización tributaria de 2010, 2012, no recuerdo ahorita, en donde se evaluó todo cómo funcionaba el IVA, el ISR, se implementan nuevos porcentajes y demás. Se fue vía ley, pasó todos sus procesos de aprobación en el Congreso y demás. Entonces, la reforma tendría que ser ya más un conjunto y no solamente la modificación en una variable o en una intervención. Esa es un poco la idea de estas tres clasificaciones. Siguiente clasificación o criterio según su nivel de actuación. Esta debería ser un poco más sencilla porque las macroeconómicas, como aquí les dice, se centran en los agregados y variables macroeconómicas, buscan el equilibrio y preservar y mejorar el bienestar económico. Entonces,
Aquí ya les dijo, variables macroeconómicas, eso suele ser lo más general, el tema de producción, de empleo y precios. Si no es así y nos da elementos más específicos, tiende a ser microeconómica, entonces dice su centro de atención es la toma racional de decisiones por parte de unidades económicas individuales, son actuaciones de las autoridades que pretenden influir o alterar en las decisiones individuales con el fin de modificar la asignación de recursos. Dentro de este mismo decreto que les hablaba de los sectores productivos que aprobaron, creo que fue el año pasado y entró en vigencia ahorita a mediados de año casi, hubo una modificación al, ¿cómo se llama? Al límite de ingresos para pequeño contribuyente. Antes el pequeño contribuyente en términos muy generales tributa 5% mensual de los ingresos que genera, siempre y cuando al año no se exceda de 150,000 quetzales. Si se excedía, pues ya la siguiente forma es la de régimen general, en la que tiene que hacer como un balance entre IVA pagado, ¿cómo se llama? Por pagar y por cobrar, si no mal recuerdo. Y adicionalmente, pues ya está sujeto a temas como ISR, ISO, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Va. El punto es que con esta modificación al límite de pequeño contribuyente, que asigna X cantidad de salarios mínimos, creo que el límite subió casi a 450,000, se me olvidó el dato, me lo dieron en el otro salón, pero pongámosle 450,000, y eso quiere decir que todas las personas que antes estaban entre 150,000 y 450,000 les tocaba pagar IVA, ISR y quizás hasta ISO. Y ahora se pueden pasar a pequeño contribuyente y solo pagar el 5%. Entonces acá podría ser una política micro porque tampoco es que vaya a afectar a las grandes empresas que facturan mucho más que eso anualmente. Pero sí va a afectar la decisión de las empresas que podrían optar por pasarse al régimen de pequeño contribuyente y obviamente va a haber un tema de sacrificio fiscal ahí que pues deberán de compensar las autoridades. Políticas que pudieran, no sé, temas de afectar a alguna empresa o la producción de determinado bien, no sé, se me ocurre ahorita Temu, que se ha vuelto tan popular para que cualquiera lo puede comprar y que el envío es gratis y no importa esperar 20 días a que les traigan las cuestiones y demás, pero con todo este tema siempre de impuestos, se pensaba de que había que buscar la parte de economía digital y cobrar los debidos impuestos de las transacciones económicas que uno hace en línea. Entonces, si hubiera algún tipo de impuesto por las transacciones de Temu que se iban a hacer, por ejemplo, vía bancaria, porque tuvimos que forzosamente pagar con una tarjeta, eso podría modificar la pauta de consumo de la unidad económica individual. Ah, bueno, me salía bien porque no tenía que pagar envío ni nada por el estilo, pero con el nuevo impuesto sobre las transacciones en línea, bueno, ya no me conviene. Entonces ahí sí estoy modificando, como dice, la toma de decisiones con un cambio, pues era el tema de aplicarle algún tipo de impuesto a las compras en línea. Solo es para que vayan viendo ahí la diferencia entre lo micro y lo macro, esta debería ser la más clara, porque si no está orientada a PIB, empleo o precios, lo más probable es que sea una política micro. Siguiente, por dimensión temporal. Acá tienen que comprender no solo los límites de tiempo que les establece el libro para cada tipo de política, sino que también el propósito para la cual se crea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en corto plazo me dice 18 a 24 meses, pero mediano me dice 4 a 5 años. Entonces, en otros años me han preguntado, y entonces entre los 24 meses y los 4 años, ¿qué es? Bueno, pues ahí ya va a depender de para qué se está implementando ese tipo de políticas. Entonces, veamos las características adicionales. En corto plazo, si bien dice de que es hasta 2 años, puede ser de año y medio a 2 años, si fuera de menos, también podría ser considerado corto plazo o debe ser considerado. Pero dice son de carácter coyuntural. Toma como referencia los objetivos en términos de estabilidad de precio, por ejemplo, algún logro de determinada tasa de crecimiento o activar la demanda agregada.
Uno de los ejemplos que me daban, incluso ahí sí el otro salón, y es una de las más adecuadas, es, recordarán ustedes, para el contexto de los conflictos que se dieron de Rusia a Ucrania, a ser Rusia uno de los principales productores de petróleo crudo y que forman parte de la oferta que hace OPEP en total. Al haber esos conflictos y le hayan colocado ciertas sanciones, empezó a haber un tema de escasez y como bien saben, por leyes de oferta y demanda, por ley de oferta en específico, la escasez genera un alza en los precios. ¿Qué es lo que sucede? Todo el tema de combustibles, y aquí al importarse, terminó en un precio bastante elevado y la decisión de las autoridades en ese entonces fue establecer un subsidio al consumo de combustible mediante exoneración o exención de impuestos, o cómo sería que se considera como parte de la exención de impuestos de las empresas que distribuyen el combustible acá, pero para que el consumidor final le cobren pues esa tarifa subsidiada, por así decirlo. Entonces, creo que tuvo temporalidades de 3 a 6 meses, si no mal recuerdo, y hubo como 3 ampliaciones de plazo, pero la cuestión es que no sobrepasó los 2 años. Ya para el tiempo ya es un indicador de que era de corto plazo. Pero adicionalmente, como dices, responde a una coyuntura, un problema que se dio en determinado momento, como el caso de este conflicto Rusia-Ucrania y el alza de precios por las sanciones que se le impusieron a Rusia. Pudo haber sido un tema de COVID, por ejemplo, también es algo coyuntural que va a abarcar un determinado periodo de tiempo. Y tuvo como objetivo el tema de estabilidad de precios. Entonces cumple con esas características, por ende de corto plazo. Veamos la mediana. Por lo regular es de 4 a 5 años, pero ya son acciones estructurales encaminadas a mejorar la distribución de renta de un país o a modificar las estructuras productivas, entre otras. Entonces, algunos programas, inicialmente, por ejemplo, para el gobierno de Colón, que fue cuando empieza el tema de los programas sociales, la bolsa solidaria, las transferencias monetarias condicionadas y demás, era un programa que era de gobierno, podríamos hablar que tendría que haber durado los 4 años. Sí buscaba una redistribución de la renta, o sea, la asignación, por ejemplo, el tema de las transferencias condicionadas, es porque se sabe que no tienen los recursos suficientes y por ende viene a contribuir esta transferencia que se les hace. Tiene de trasfondo todo el tema de que con esa transferencia las familias podrían brindarles los nutrientes básicos a los niños, al poder adquirir algunos elementos de canasta básica, y está condicionada, como dice, porque los tenían que llevar a los centros de salud y a los centros educativos, y en teoría iban a validar que efectivamente hayan cumplido con esa condición. ¿Por qué a los centros de salud? Porque pues había muchos temas de morbilidad y mortandad en niños, por ese tipo de descuidos, llamémoslo así. ¿Y por qué a los centros educativos? Porque se apostaba por la formación de capital humano como una clave para salir de la pobreza, es decir, alcanzar mayores niveles de escolaridad, garantizar mejor acceso a empleos y por ende a ingresos. Eso es en términos generales cómo funcionaban en teoría los programas sociales, más allá de todo el tema de corrupción o lo que pudiéramos identificar. Era de 4 años, sí, porque en teoría era primero del gobierno, y sí viene a hacer algún tipo de transformación más estructural. ¿Por qué? Porque hablaba de cambiar temas de escolaridad, por ejemplo. Y también contribuía al tema de distribución de la renta. O sea, todo tipo de como ayuda económica es porque alguien tiene más ingresos que otra persona, entonces yo le doy a la que tiene menos para como equiparar un poco más la distribución desigual de la renta. Entonces, ¿qué hago entre los 2 años y los 4 años de una política? Va a depender. Si es para algo muy coyuntural, por ejemplo, el tema de COVID, sí fueron los peores años entre el 2020 y 2021, pero hubo algunos rezagos para ciertas empresas. Entonces podría haber algún subsidio a las pequeñas empresas que hubiera durado hasta 3 años. ¿Por qué? Porque era por una situación coyuntural, tema del COVID. Hubiera sido entonces una medida de corto plazo.
Pero si por el contrario era una medida de menos de, o sea, de 4 años, o sea, siempre 3 años, pero está en función de la distribución de la renta, en función de cambiar alguna estructura, generar un empleo, etcétera, esta sí podría ser considerada de mediano plazo, ¿sí? Veamos las de largo plazo, misma lógica. Vamos a tener que ver si los periodos, aquí me dice de 8 hasta 15 años, pero si está entre 5 y 8 años, yo tengo que ver para qué es. ¿Es para temas de redistribución de la renta, sí o no? ¿O es para hacer una influencia más palpable en cualquiera de las variables económicas? Porque entonces las de largo plazo sí apuntan a metas específicas en las variables macroeconómicas principales y en algunas otras adicionales. Por ejemplo, la política más importante en términos de nuestro país es el del Plan Nacional de Desarrollo CATUM, que si no estoy mal llega hasta el 2032, no recuerdo cuál es el periodo de inicio de esta, y han habido ciertas revisiones, pero creo que sí abarca más de 10 años, y en la misma pues establece que cuando lleguemos a ese 2032, por ejemplo, bueno, la carga tributaria ha aumentado en tanto por ciento, los niveles de pobreza se han reducido en tanto por ciento, los niveles de empleo, tal cuestión. Entonces nos están dando metas de largo plazo que pasado ese periodo se quieren alcanzar. Y por ende, toda la parte de planificación de las instituciones del sector público tienden a estar orientadas a que sus planes operativos anual y multianual incorporen acciones de corto y mediano plazo que contribuyan a ese logro de los objetivos de largo plazo. Sigo con los ejemplos tributarios quizá, pero digamos la carga tributaria que hace una relación entre los impuestos y el PIB, si no estoy mal, hasta antes de 2021 oscilaba alrededor del 11%, 11.3, 11.7, si no me recuerdo. Con el 2021 y todas las medidas que se usaron de corto plazo tras la pandemia para impulsar la demanda agregada, pues hubo un crecimiento bastante notorio, y también la parte de recaudación tributaria subió alrededor del 12.1, si no estoy mal, y entonces se replantean la meta del 2032 con alrededor de 13%, si no mal recuerdo. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces instituciones como la SAT para lograr que de aquí a 10 años, bueno, más o menos 10 años, aquí a 7 años se logre esa meta de carga tributaria? Pues año con año debería mejorar, no sé, los niveles de cumplimiento tributario del pago del ISR, los niveles de cumplimiento tributario del pago del IVA. Otras acciones para incorporar a los que no se han registrado como contribuyentes, para grabar todas aquellas operaciones como el tema de economía digital o ambientales, cuestiones por el estilo, que deberían de estar reguladas y no han sido reguladas, etc. Entonces, las de largo plazo, vuelvo a la definición, dice va a influir sobre variables económicas, va a ser un plazo bastante considerable o largo, considerable, va a tener quizá una meta que en el corto y mediano definitivamente no se podría conseguir, pero va a poder combinarse con acciones de corto y de mediano plazo, ¿verdad? Y lo mismo, los periodos en medio, pues dependerá de cuál va a ser el propósito para que ustedes la clasifiquen, si es en corto, mediano o largo plazo. Hasta acá las clasificaciones, no sé si hay alguna consulta. Estamos bien ahí. Gracias. Va, entonces sigamos. El siguiente punto es la parte de fines y objetivos. Acá nuevamente la distinción es, uno, es más general o más amplio que el otro, y dos, el chivo que he dado para que no se les confunda, les digo, los fines, ustedes los van a escuchar y los van a asociar como si fueran promesas de campaña. Veamos cómo qué, dice, los propósitos generales que la sociedad puede alcanzar, como bienestar, igualdad, respeto a libertades individuales, solidaridad, seguridad y orden. Entonces, todo aquello que pareciera como una transformación
cualitativa, que pudiera ser hasta una promesa de campaña, esos son fines generales. Los objetivos, al contrario, dice, son la concreción de esos fines, o sea, cómo se van a lograr, ya que implican la cuantificación del logro. Son traslaciones al terreno económico-social de esos fines políticos, de los conceptos y metas que puedan cuantificarse. No son tampoco ni las variables ni los instrumentos. Y aquí una vez más los refiero al libro para que se vayan al cuadro 3.2 y ahí les da los fines de política del 1 al 9 con su definición. Entonces, para que lo vayan practicando y más o menos así vienen o preguntas del examen, ya sea del parcial o el final. Les decía el otro salón, pensemos que se tiene que hacer una revisión del pensum de estudio desde nivel primaria para que los niños y posteriormente jóvenes y adultos estén mejor capacitados para adquirir trabajos decentes, por así decirlo. Y entonces en la revisión del pensum de estudio se van a incorporar cursos sobre tecnología e inteligencia artificial. Esa es como una propuesta así muy breve de una política económica. Si ese fuera el caso, vean las definiciones que hay del 1 al 9. Y quiero que en el chat pongan, si quieren, solo el número para que no tengan que escribir tanto. ¿Cuál consideran ustedes que es el fin de esa política que les acabo de dar de ejemplo? De la 1 a la 9, lo voy poniendo ahí en el chat. Bueno, tengo 3 respuestas y lo demás. Sí. Gracias. Va. Sí, efectivamente, bajo la redacción que les di, la idea era que el fin es el 2, desarrollo de personalidad. ¿Por qué? Porque yo estoy planteando ahí que se les va a dar algún tipo de capacidad o formar alguna capacidad o mejorar alguna aptitud. ¿Qué debería haber dicho la redacción para que fuera otro fin? Por ejemplo, que no lo estoy colocando con los niños, sino que estoy diciendo que para todas las personas que están en búsqueda de empleo y que no han podido conseguirlo porque no tienen las capacidades en materia de tecnología para que puedan hacerse de más recursos, qué sé yo. Entonces, por ahí sí hubiera entrado quizá ya la de bienestar económico, porque mi propósito ahí es que ellos puedan tener mejores ingresos. Si hubiera dicho, por ejemplo, el tema de equidad e igualdad, a raíz de la pandemia, que también es un hecho, se incrementó, se abrió más la brecha de tecnología entre las áreas rurales y las urbanas. O sea, las urbanas mejoraron mucho más sus capacidades, ahora ya manejan tecnología e inteligencia artificial, mientras que las rurales, que no hay ni siquiera acceso a electricidad, pues ahora se están atrasando más en conceptos. Entonces, para poder compensar esa parte desigual, se van a implementar los cursos en el área rural. Bueno, entonces ahí ya yo planteo un tema de desigualdad que voy a compensar creando condiciones para tratar de buscar cierta igualdad. Entonces esa podría haber entrado en equidad. O sea, sigue siendo la misma política, pero si se dan cuenta yo le estoy cambiando cuál es el propósito y esas palabras le dan dándose. Libertad de expresión realmente no aplicaría de ninguna manera en ese ejemplo. El de solidaridad tampoco. Quizás solo si hubiera ahí algún tema de que no sé, se va a hacer algún tipo de exención a las escuelas que les brinden cursos a determinada etnia, por ejemplo. No, se me ocurre como para tratar de buscar que el fin fuera ese. Mantener y cumplir las leyes, pues tampoco veo que sea aplicable.
El tema de valores éticos, se me ocurre que si ya el propósito es que como todos los jóvenes están usando mucho ChatGPT y otras inteligencias artificiales, se va a buscar fomentar el uso ético de estas tecnologías y evitando temas de plagio y que otras cuestiones. Entonces, bueno, sí, ahí hay un poco de una connotación ética. Paz y seguridad, no, porque no estamos hablando de guerras. Y solidaridad internacional, solo que hubiera dicho algo así como, bueno, las ONGs de tal país han decidido llevar cursos gratuitos a países en vías de desarrollo para mejorar sus capacidades tecnológicas. Por ahí estoy haciendo más o menos el mismo ejemplo, pero cambiándole el propósito para el cual está siendo creado. Sí, Luis. Buenas noches, tengo una duda. Una misma política puede tener diferentes fines. Por ejemplo, puede ser de solidaridad y también de bienestar económico y de libertad individual. ¿Puede contener las tres? Podría entenderse así, pero para que esté bien formulada debería tener un fin específico y los otros como auxiliares. Como más adelante vamos a ver ya en la parte de objetivos es donde sí se puede dar un poco más la vinculación, donde yo involucro distintos elementos para conseguir un fin, pero sí debería de entenderse cuál es el principal. Si no, desde ahí es que no está bien formulada y por eso es que pareciera que va aquí y allá. Sí tiene como, bueno, si yo voy a mejorar la parte de capacidades, eventualmente se va a elevar el nivel de vida, pero la diferencia fue eso, o sea, yo lo hice solo para que ellos conozcan y mejoren sus capacidades, o lo hice porque quiero que desde ya tengan mejores ingresos. Entonces, insisto, para que una política esté bien formulada, debería de tener un fin claro y de ahí establecer otros derivados o secundarios de su implementación. Gracias, Lick, por la aclaración. Bueno. Veamos entonces, acá, insisto, están en una parte de los fines y de ahí vamos a los objetivos que, como dicen, ya va a ser cómo lo voy a implementar, si lo queremos ver así, y la parte de cuantificar. Entonces, los objetivos pueden tener el tema económico, el tema social y los cuasi objetivos. En los económicos, foros de política económica están ligados, dice, al bienestar económico general, crecimiento, pleno empleo, estabilidad de precios, ahí no hay pierde. O sea, los principales de política deberían de ser los económicos, pero como dijimos al inicio, ya no se va a limitar a solo la parte económica, eficiente que veníamos viendo, sino que también aparecen los sociales, y estos, dice, se van a orientar a mejorar o preservar el bienestar social y suelen absorber una parte importante de los recursos de la nación. Entonces, acá es donde ya lo que a mí me va a tener mayor relevancia es la parte del bienestar social más allá de la parte económica. Pensemos en, por ejemplo, todo este tema de las emergencias que han habido. Tanto la COVID o ahorita lo que acaba de pasar con el tema de temblores y demás, no sé si vieron que la crítica en redes sociales es, ahorita ya van a pedir otro préstamo, van a hacer un préstamo por esta emergencia. Lo toman a broma, lo toman a una mala práctica, pero si digamos, nos ponemos a pensar en la situación de emergencia, del mal manejo de recursos, de las pocas fuentes de ingreso nacional, quizá el préstamo al final tiende a resolver o a apagar ese fuego inmediato. El tema de COVID, creo que aprobaron 2 o 3 préstamos que estaban pendientes de aprobación en el Congreso en ese momento. ¿Y para qué sirvieron parte de los recursos? Por ejemplo, para la implementación del Hospital Temporal del Parque de la Industria. ¿En términos económicos fue eficiente? Seguramente no, porque estamos hablando de préstamos que van a pagar cierta tasa de interés, que tienen un servicio de la deuda, que fue para un hospital temporal que dejó de funcionar en algún momento, pero para términos sociales trató hasta cierto punto de paliar la situación de la crisis de salubridad que se estaba dando en el país. Entonces ahí es donde ya vamos a empezar a ver un poco de ese tema, el trade-off que llaman el intercambio entre unos objetivos y los otros, o porque ya no podemos hablar siempre de un tema de eficiencia.
Y finalmente los cuasi objetivos, que por ahí va un poco también en lo que le mencionaba Luis, variables que se sitúan a un nivel más bajo que los objetivos, puesto que son medios para lograr los objetivos más relevantes. Entonces ahí ya estaríamos hablando de temas de cuasi objetivos. Nuevamente los refiere al libro, al cuadro 3.3. Yo insisto en esta parte de que este capítulo es uno de los más importantes. Estos cuadritos que aparecen acá son de los que se tienen que aprender bien para que si yo les pongo un caso, automáticamente me dicen, ah, sí, el objetivo, el fin de este era solidaridad, el fin de este era tal cuestión. Y asimismo con los objetivos, que nos decía, aquí están los económicos principales, crecimiento, pleno empleo, estabilidad de precios, equilibrio, balance de pagos, pero normalmente el social suele estar orientado a la distribución de la renta y la riqueza en cuanto a objetivos. Y más adelante también aquí les aparecen los instrumentos, aparte de las clasificaciones que vamos a ver, pero para que vean que aquí está lo medular del curso quizá. Le aparecen los tipos de instrumentos, monetaria, fiscal, control, el tipo de cambio institucionales, y los mezclan también con qué objetivos pueden servir. O sea, hay algunas políticas que no funcionan para ciertos objetivos. Entonces también eso les puede servir para la formulación. Van a poner un objetivo, no sé, dice de inflación, entonces no debería de ser mediante aranceles. Al menos eso lo dicen, no se sugeriría como vía de solución a los aranceles, por ejemplo. Sigamos. Va a quedar más o menos por aquí, pero la lógica de estos, yo ya establecí un fin general. Bueno, mi fin general en el ejemplo que les daba de la implementación, en el pensum de estudio de cursos relacionados con tecnología e inteligencia artificial, tienen como fin general el desarrollo de la personalidad. Como objetivo, pues, está quizá más asociado, vamos a ver, con temas de empleo, porque dentro del ejemplo inicialmente yo les dije que si ellos tienen esa mejora de capacidades, eventualmente pues van a tener la posibilidad de acceder a un empleo mejor remunerado, por ejemplo. Pero entonces ese objetivo tendría que establecerse de manera cuantitativa. Entonces dice, bueno, la autoridad establece la política o programa. Es este programa que les digo de la tecnología IA. El objetivo, bueno, mejorar la empleabilidad y por ende garantizar el empleo digno de las personas. Y la meta ya sería, dice, un indicador de logro que sea cuantificable. Normalmente si es así cuantificable, en ese sentido podría decir yo que el 70% de los jóvenes maneja adecuadamente la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Qué sé yo? 70% de los jóvenes. Y entonces dice, ya esa meta adquiere la calidad y compromiso ante la sociedad. Entonces, si ustedes ven inclusive los dichosos préstamos, a menos que sea de apoyo presupuestario, no, también esos tienen ciertas referencias de lo que el organismo internacional negoció con el Estado de la mejora de ciertos indicadores. Recuerdo, por ejemplo, el de crecer sano, si no mal recuerdo, era con el Banco Mundial, y eran recursos para combatir el problema de desnutrición. Entonces ahí creo que había un indicador de en cuánto se tenía que modificar ese porcentaje de niños con problema de desnutrición en el país. Entonces, como eso está contenido en un programa que viene amparado por un convenio, por un decreto de aprobación y demás, como ahí mismo dice, esa meta de X porcentaje de reducción de la desnutrición adquiere la calidad y compromiso ante la sociedad. Y así con cualquiera de los programas y de las políticas, esas metas deberían de tener ese compromiso de cumplimiento. Por tanto, para su cuantificación tenemos 3 alternativas. O sea, ese número puede venir de cualquiera de estas 3 formas. Fijación como un nivel absoluto, establecer un porcentaje o tasa de variación en un periodo dado, o establecer los límites mínimos y máximos entre los cuales se debe mover la magnitud en cuestión. En el ejemplo que yo venía desarrollando del tema de tecnología e inteligencia artificial, ¿qué tipo de cuantificación le apliqué a la meta que propuse? Pueden colocar en el chat.
1, 2 o 3. ¿Qué tipo de meta usé para el ejemplo? ¿Qué? ¿Los demás? Gracias. Sí, yo les dije que el 70% de los jóvenes conozcan y manejen el tema de tecnologías e IA. Entonces, hay 3 alternativas. Yo hubiera podido decir que, no sé, para el año 2032, 500,000 jóvenes han sido capacitados en materia de tecnología e inteligencia artificial. Ahí estoy dando un número, una cifra redonda, un valor absoluto. Entonces, su cumplimiento es que en serio se consigan los 500,000 jóvenes y ellos recibieron esa capacitación. Puede ser el caso que les dije, bueno, el 70% de los jóvenes, o bien una tasa de variación, que de aquí al 2032, la cantidad de jóvenes con conocimientos de tecnología aumente un 5% anual. Ah, bueno, entonces quiere decir que si 100 jóvenes se capacitaron este año, el otro tendrían que ser 105 y el otro 110 y así sucesivamente. Y en el tercer caso dice es un límite mínimo y un límite máximo entre los cuales deberá moverse la magnitud en cuestión. Entonces ahí yo puedo combinar o porcentaje o valor. O sea, yo podría decir que entre 300,000 y 500,000 jóvenes han sido capacitados. Bueno, si tuve 400,000, está entre ese rango, cumplí con esa meta. O digo, entre 50 y 70% de los jóvenes fueron capacitados. Puedo lograr 54% de los jóvenes e igual cumplir esa meta. Entonces, ahí están las 3 formas de cuantificación que vemos. Entonces, por temas de tiempo, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Todavía me quedé a medias de este capítulo, entonces seguimos con esto el día miércoles. No sé si hay alguna duda o comentario respecto a lo visto hasta el momento. Todo está claro, muchas gracias.